Hola, bienvenidos a esta sesión donde desarrollaremos el contenido para su trabajo monográfico integrador. Mi nombre es Natalie Reinado Bernaola y los voy a acompañar como su tutora durante la especialización de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Pero antes permítanme presentarme, soy ingeniera de alimentos con estudios de maestría en tecnologías de alimentos en esta casa de estudios. Actualmente soy miembro del Comité de Inocuidad y Calidad de INACAL y también soy consultora de sistemas de gestión en el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica del Perú. Y bueno, los voy a acompañar durante esta especialización como su tutora. Y el día de hoy vamos a revisar justamente cuál es el contenido de este trabajo monográfico integrador, pero antes veamos cuál es el objetivo de este trabajo, ¿no? Básicamente se ha pensado en integrar los conocimientos que van a adquirir a lo largo de toda esta especialización y la idea es que puedan plasmarlo en un documento que les sirva como ejemplo, como modelo para que puedan implementarlo en sus organizaciones. Este documento vamos a llamarlo Manual del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, con las siglas que ven en el título, Manual del SGCIA, ¿no? Para ello vamos a iniciar con el contenido, que debe iniciar con una carátula. Ahora, el formato de las carátulas van a estar en la plataforma virtual como formatos, donde ustedes van a poder colocar la información dependiendo del producto o la línea de productos que ustedes van a desarrollar en su trabajo monográfico integrador, al igual que es importante que coloquen los nombres, ¿no?, de los integrantes que elaboren este documento, porque esto se va a trabajar de manera grupal, ¿sí? Es importante que podamos identificar a todos los integrantes. Va a haber una sesión donde vamos a armar los grupos, ¿no? Yo voy a proponer los grupos y si hubiera algún cambio también lo coordinamos durante la sesión, ¿sí? Luego de tener esta carátula con los datos generales, vamos a realizar un índice. Es importante que el índice pueda evidenciarse en una sola hoja, ¿sí? Evitemos tener índices muy largos. Luego de esto vamos a trabajar una introducción, ¿no? Una breve introducción, máximo de una hoja, ¿no? Luego vamos a desarrollar las normativas aplicables al producto que estamos desarrollando, el producto al que hayamos elegido como equipo, como grupo de trabajo, y culminamos este primer contenido con términos y definiciones relativas a la empresa o a la industria que estemos desarrollando. Luego vamos a trabajar una breve reseña de la empresa, del producto y o servicio, ¿no? Ahí vamos a describir una breve historia, ¿no? Si es una empresa que recién se está formando con el equipo, ok, vamos a describir el año, ¿no?, de creación. Si es una empresa que ya viene trabajándose hace mucho tiempo, igual colocamos. Si hay que hacer algún cambio de nombre por un tema de confidencialidad, podemos mencionarlo también, ¿no? Vamos a mencionar también importante generalidades, ¿no?, del producto que hayamos elegido como equipo de trabajo, y también los lugares o los sitios de producción o las sedes, ¿no? Que cuando ustedes revisen la ISO 22000 también vamos a tener que mencionarlo en el alcance, ¿sí? Luego, es importante este manual, ¿no?, que va a estar basado en la ISO 22000, que es la norma de sistemas de gestión para la inocuidad alimentaria. Estas normas, la ISO 9001 y la ISO 22000, ambas nos piden que identifiquemos el contexto de la organización, es decir, que trabajemos el, la comprensión de la organización y su contexto. Y para ello hay distintas herramientas que nos van a poder o permitir identificar cuáles son los factores internos y externos que pueden afectar a la organización, al logro de sus objetivos, ¿no? Y es importante que se trabaje, ustedes elijan la herramienta más adecuada. Podemos trabajar un FODA, un PESTEL, un AMOFIT, ¿no? Y describamos, ¿no? Si bien estas herramientas ustedes las van a trabajar en el curso, en el módulo de ISO 9001, también lo van a revisar en el módulo o curso de la ISO 22000, porque es parte de un requerimiento de la norma, ¿no?
Luego también algo importante en estas nuevas versiones es que nos pide que identifiquemos quiénes son nuestras partes interesadas. Una vez que identifiquemos a nuestras partes interesadas, tenemos que comprender cuáles son sus necesidades y expectativas, es decir, sus requisitos. Tenemos que identificar cuáles son los requisitos de esas partes interesadas para poder dar cumplimiento y lograr la satisfacción de nuestro cliente y tener un producto inocuo. ¿Sí? Es importante que estos dos temas estén plasmados en su trabajo integrador respecto a la parte del contexto de la organización. ¿Sí? Luego, un punto importante también es definir el alcance. El alcance del sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria son los límites, ¿no?, los cuales se va a especificar. Primero, el producto, la categoría de productos que hayamos elegido como equipo, grupo de trabajo, los procesos que abarca este alcance. Vamos a definir si el proceso que va a estar dentro del alcance de mi sistema de gestión inicia desde la recepción de la materia prima o solo vamos a hacer un almacenamiento de mi producción o solo envasado, o vamos a hacer desde la recepción de la materia prima hasta la entrega o transporte hacia el consumidor final, ¿no? Esos procesos ustedes los van a especificar durante la redacción de su alcance, ¿sí? Luego, también muy importante, las normas, la ISO 22002, versión 2018, nos pide que definamos los sitios o lugares de producción, ¿no? Este es un ejemplo que pueden ver ahí, leer con más detenimiento, pero por favor es importante que consideren como mínimo esos 3 puntos a la hora de elaborar o redactar su alcance. Luego, vamos a pasar a revisar el contenido de la política y objetivos de inocuidad. ¿Sí? Es importante que consideren, cuando hablamos de la ISO 22000, primero que la política sea apropiada a la función, al producto que están desarrollando en la organización. Tiene que ser conforme también a los requisitos, ¿no? Que se haya identificado en el contexto, considerando también las partes interesadas, ¿no? Debe ser comunicada a todos los niveles de la organización, tiene que tener una revisión continua, tiene que estar respaldada por objetivos medibles. Adicional a esto, tiene que tener Adicional a esto, debe abordar un compromiso por la mejora continua del sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria y también asegurar el compromiso, ¿no?, de las competencias de inocuidad del personal, ¿no? Es importante considerar esos puntos cuando redactemos nuestra política y objetivos de inocuidad, ¿no? La idea es que los objetivos partan de nuestra política, ¿no? Y es importante redactar estos objetivos alineando a la redacción de nuestra política. Nosotros les vamos a compartir un documento modelo y también unos formatos para que esto se pueda cumplir de acuerdo a lo que solicitan las normas del sistema de gestión. Luego vamos a trabajar los equipos de inocuidad alimentaria, ¿no? Este es un modelo, ¿no? Es importante que en su documento redacten un pequeño organigrama del equipo de inocuidad alimentaria y luego describan cuáles son las funciones y responsabilidades de cada miembro. Otro punto importante que debemos describir en nuestro documento es las características de las materias primas, donde como mínimo debemos incluir las características biológicas, químicas y físicas del producto que hemos, en este caso son de las materias primas que van a permitir elaborar un producto. Luego la composición de los ingredientes formulados, ahí debemos incluir los aditivos y los otros ingredientes que pertenezcan o que sean parte de estas materias primas. El origen, ¿no?, los métodos de producción, los métodos de embalaje, distribución, las condiciones de almacenamiento, las temperaturas, los tiempos de caducidad, la preparación y tratamiento para su uso, y finalmente los criterios de aceptación o especificaciones si requiere algo específico para su uso. Finalmente vamos a trabajar la ficha del producto final, donde debemos considerar el nombre del producto, la composición, las características biológicas, químicas y físicas, la vida útil del producto, las condiciones de almacenamiento, el embalaje, etiquetado y los métodos de distribución. Luego vamos a pasar a revisar también
el mapa de interacción de procesos, el cual debe estar plasmado en su trabajo integrador, considerando los procesos estratégicos, misionales o claves y los procesos de apoyo, ¿no? Considerar las entradas, en este caso serían los requerimientos no solo del cliente, sino de las partes interesadas, y finalmente la salida sería nuestra o la satisfacción de las partes interesadas. Luego, su trabajo monográfico también debe contener un diagrama de flujo. Es importante que ese diagrama de flujo se describa paso a paso y también, en este caso, en la gráfica debe contener los parámetros relevantes del proceso. Para identificar los programas prerequisitos aplicables a su organización, es importante que hagan un listado de los programas prerequisitos, el objetivo de cada uno de ellos y si aplica o no a su organización. Por ejemplo, en el caso de reprocesos no aplicaría a todas las industrias o todos los rubros y ahí podrían colocar que no aplica y la pequeña justificación, ¿no? ¿Por qué no aplica? Luego vamos a revisar los criterios de evaluación de riesgos. Es importante que acá se describa, ¿no? Antes de hacer la evaluación de los riesgos o al momento de identificar los peligros, es importante que se describa estos criterios para la evaluación de la probabilidad o de la severidad o gravedad, ¿no? Que se hayan determinado para su evaluación de riesgos. Es importante también considerar, antes de pasar a este punto, que cuando describan estos criterios, en el caso de la severidad, por favor, tengan en cuenta, en muchos casos se han colocado términos que pueden confundirse con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque pueden mencionar daño a la salud, pueden mencionar golpes, hematomas, y por consumir algún alimento no se genera un hematoma. Probablemente daño a la salud sí, por algún alimento contaminado, ¿no? Pero es importante que esos criterios se definan correctamente y pensando en términos de inocuidad, no en términos de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Luego pasamos netamente a la identificación de los peligros, ¿no? Y luego a la evaluación de riesgos, pero en este caso vamos a desarrollar una matriz que si bien ustedes la van a trabajar durante los módulos, durante las clases con cada uno de los especialistas, igual va a pasar por una revisión final, ¿no? Luego, en este trabajo integrador, lo vamos a conversar luego, pero es importante que tengan bastante detalle con estas matrices que ustedes elaboren y especialmente cuidado con el tema cuando redacten los nombres de los microorganismos, ¿no? Cuando identifiquen algún peligro microbiológico, biológico, ¿no? Porque a veces en el tema de las escrituras hay algunas observaciones, ¿no? Y es importante considerar las palabras en cursiva, ¿no? Especialmente cuando se trabaja con algún nombre en latín o algún nombre de algún microorganismo, ¿sí? Luego vamos a hacer las categorizaciones de las medidas de control. Una vez que hemos identificado a nuestros peligros significativos, vamos a identificar qué medidas de control van a ser PCCs o programas prerequisitos operacionales, ¿sí? Y esta clasificación tienen que realizarla considerando los 7 criterios que pide la norma ISO 22000. Luego vamos a hacer programas de vigilancia de estos programas requisitos operacionales o de estos puntos críticos de control. Ahora, también se puede hacer un manual basado en BRC, ¿no? En caso requieran hacer este trabajo, pueden comunicarse conmigo y rediseñamos esta estructura, ¿no? Considerando ya no los 7 criterios de la ISO 22000, sino el árbol de decisiones. Y finalmente, su trabajo monográfico integrador tiene que tener las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo realizado, anexos, si ustedes creen convenientes, algún formato, ¿no? Alguna imagen que permita complementar su trabajo y la bibliografía. Es importante que desarrollen la bibliografía en base a las normas APA, ¿sí? Entonces, luego de haber culminado
este trabajo integrador, considerando la estructura que hemos revisado, la carátula, el contexto de la organización, todo el plan de implementación en base a la ISO 22000, y las conclusiones y bibliografías, van a tener que redactar un artículo científico basado justamente en su trabajo integrador, ¿no? A manera de resumen, donde se identifica el título, resumen, palabras claves, la introducción de este trabajo integrador, los materiales y métodos, ¿no? Que puede ser alguna lista diagnóstico, algún checklist, ¿no? Que permita justo luego la implementación de esta estructura que ustedes están proponiendo, ¿no? En su trabajo integrador, los resultados y discusiones que pueden también ser los puntos críticos que hayan identificado durante la elaboración de su trabajo integrador, las conclusiones y recomendaciones que también vienen del trabajo integrador, algún agradecimiento en caso hayan tenido algún apoyo de alguna organización, alguna empresa o algún compañero de equipo que haya permitido generar la información, pueden colocarlo acá, ¿no? Como agradecimiento a esa persona u organización que brindó la información. El tema de las referencias bibliográficas o bibliografía, también considerando las normas APAS y los anexos que son de manera opcional, ¿no? En este caso vamos a tener al final de su especialización 2 productos, su trabajo integrador como monografía y su artículo científico, ¿no? Como un resumen de este trabajo integrador que han realizado como equipo. Tips adicionales. Muy importante, la comunicación dentro del equipo. Esto siempre lo recomiendo porque a veces suele pasar que cuando estamos en un contexto virtual, puede generarse, ¿no? Los problemas de comunicación, que no me respondió, me dejó en visto, ¿no? Y la idea es que esto sea muy fluido. Si tienen algún problema, por favor, comuníquense con su líder. Es importante, cuando formemos los grupos, vamos a identificar a un líder del equipo y es importante que ese líder pueda comunicarse con todo el equipo y haya confianza, comunicación que permita que esto llegue a buen puerto, ¿no? Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún problema con el equipo, también por favor pueden comunicarse conmigo. Mi correo es nati.rb11@gmail.com. Un punto importante también, y cuando les hablaba de los criterios de inocuidad, es que se centren en términos de inocuidad y no de seguridad y salud ocupacional, porque a veces suele haber un poco de confusiones al momento de la descripción de los criterios, ¿no? Y es importante considerar y centrarnos en este término porque básicamente estamos trabajando con sistemas de gestión de inocuidad, ¿sí? Y finalmente considerar a todo el equipo, ¿no? Es importante ahí que el líder pueda considerar, manejar las decisiones de todo el equipo y igual, el éxito de este trabajo es justamente la suma de sus esfuerzos, ¿no? La suma del esfuerzo de cada uno de sus integrantes, ¿sí? Igual cuentan conmigo para cualquier consulta, apoyo, si necesitan algunos ejemplos, igual estamos ahí. Entiendo que en la plataforma virtual hay ejemplos de estos documentos de trabajos anteriores, pero nosotros también vamos a facilitarles los formatos para que puedan realizar su artículo científico, para que puedan tener la carátula desde el inicio, algunos formatos que permitan hacer el match entre las políticas y los objetivos, ¿no? Y que les facilite este trabajo durante su especialización. Bueno, en una siguiente sesión vamos a realizar la formación de equipos de trabajo, la elección de la empresa y producto. Es importante que como equipo vayan pensando qué producto, qué rubro quieren desarrollar en este trabajo monográfico integrador. Y para eso también eh, vamos a generar una siguiente reunión donde se les indique cuáles van a ser las fechas de presentaciones. Este trabajo se va a ir presentando gradualmente a mi correo, donde yo voy a ir retomando o considerando las observaciones, ¿no? Que ustedes, o los documentos que ustedes envíen, yo voy a generar observaciones y voy a retroalimentar esos documentos, ¿no? En base a las fechas que se van a establecer y se van a comunicar previamente mediante la plataforma virtual, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.